Ya me refiero a la iniciativa de la agrupación socialista Gomera, que ha pedido que se modifique la ley de ordenación del transporte por carretera en Canarias para que los vehículos sanitarios queden habilitados para poder ser utilizados como transporte escolar. La Federación de Empresarios del Transporte se ha enfadado con esa propuesta, ha pedido al resto de grupos parlamentarios y a las organizaciones empresariales también que no la apoyen, y subraya que supone un ataque directo a una línea estratégica de negocio de las empresas de guaguas en Canarias, empresas que continúan, como saben, con un alto porcentaje de vehículos parados y de trabajadores en ERTE. José Ángel Hernández es el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte. Señor Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aclárenos, por favor, antes de nada, una cosa. Cuando estamos hablando de usar transporte sanitario para ser utilizado como transporte escolar, ¿estamos hablando de ambulancias o de otro tipo de vehículos? Bueno, las empresas de ambulancias tienen varios tipos de vehículos. No estamos hablando, evidentemente, de la clásica ambulancia donde atrás hay una camilla para llevar solamente los sanitarios. Hay otro tipo de vehículos que bien pueden tener butacas, e incluso algunos que son para traslados de centros de rehabilitación y demás, para personas que tienen algún tipo de patología médica. Nos referimos a eso, a los que tienen plazas, digamos, para llevar personas que no requieren camilla. Uh-huh. ¿Ha tenido ocasión de sentarse con los dirigentes de la agrupación socialista Gomera para que le expliquen las ventajas que según ellos podría tener la propuesta, que la verdad es que no deja de llamar la atención, ¿no? Pues no, la verdad es que nos hemos enterado directamente cuando en el registro de las enmiendas en el Parlamento pues hemos visto la propuesta de Agrupación Socialista Gomera. Además nos llama muchísimo la atención el hecho, como bien dice, de que previamente no nos hayan hecho una presentación de su posible idea y por otra parte hemos estado, como bien decía, muy enfadados porque en Canarias existe un órgano que es la Mesa del Transporte de Canarias, que está en la Ley del Transporte, que es un organismo que precisamente se creó para poder debatir y poder hablar y desarrollar cualquier tipo de medida relacionada con el transporte por carretera. Entonces, bueno, pues eso no ha sido así. Directamente se ha presentado una propuesta en solitario en el Parlamento de Canarias y además, sobre todo, lo más importante es que no atipamos a ver cuál puede ser la motivación, porque a nivel europeo y a nivel del resto de España no existe legislación ni propuestas que vayan en ese sentido, por lo cual nos ha dejado, desgraciadamente, pues negativamente sorprendidos. Uh-huh. Ustedes, como ha dicho, denunciaban ayer que se está incumpliendo el debate obligatorio, ¿no?, previo a este tipo de decisiones en la mesa del transporte de Canarias, y dicen que supone un ataque a una línea estratégica de negocio de las empresas de guaguas en Canarias que continúan con un alto porcentaje, como decía antes, de vehículos parados y de trabajadores en ERTE. A mí me gustaría que nos contara, señor Hernández, pues justamente eso, cómo es la situación del sector en estos momentos y si el sector ha podido acceder a algún tipo de ayudas, como han sido los últimos 12 meses. Pues mire, nosotros en el mes de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma a nivel nacional y en el caso de Canarias, pues el gobierno de Canarias afronta dos medidas. Una, que con carácter inmediato decreta el cierre de los centros escolares, con lo cual el transporte escolar cesa el 13 de marzo, y al día siguiente decretan también el cierre de los centros de hostelería y de ocio, con lo cual la totalidad de la actividad de las guaguas privadas queda cerrada pues prácticamente hasta hoy. Ha habido un reflote parcial, que es el curso escolar, que empezó en el mes de septiembre, pero tenemos que aclarar que en el montante de la distribución del negocio del transporte de viajeros, el transporte turístico supone el 75% de la facturación y el transporte escolar el 25%. ¿Qué significa? Que las empresas a día de hoy están manteniendo con unos ingresos del 25% los costes de una plantilla del 100%. Entonces están en una situación tremendamente delicada. De unas 6.000 guaguas, aproximadamente más de la mitad, en torno al 60%, están paradas en este momento, con los trabajadores en situación de ERTE. Entonces, no llegamos a comprender qué tipo de necesidad puede existir en ningún sitio que no pueda ser cubierta con el excedente de vehículos y trabajadores que lamentablemente tenemos ociosos en este momento. De ahí es de la calificación de ataque al sector, porque además no ha habido ningún tipo de ayuda en este periodo, en este año y 2 meses que llevamos en esta situación. Todo nos lo están fiando las administraciones prácticamente a las ayudas que van a venir del Estado y algunas a través de Europa, pero no ha habido una línea de ayudas directas y por lo tanto, pues como digo, no comprendemos esto, no comprendemos ni el fondo ni sobre todo las formas, porque recuerdo que en la mesa del transporte está el
propio gobierno, están los sindicatos, están los usuarios, están todos los agentes sociales. Es decir, mejor oportunidad para hacer propuestas de este estilo no la pueden tener. Pero no ha sido planteado este asunto en la mesa de transporte. No, es que la mesa del transporte no es que no haya sido planteado, No es se ha que reunido. ni siquiera se ha reunido. Entonces, es que es una situación totalmente absurda y además, por la información que nos llega, digamos, de cómo está el mercado, porque hemos intentado informarnos fervientemente si hay alguna necesidad o algo no cubierta. No hay ninguna necesidad que ahora mismo se esté dejando de cubrir, todo lo contrario, las empresas están deseosas de que surja alguna necesidad para poder transportar personas. Siendo una propuesta de un grupo minoritario, ¿el gobierno de Canarias les ha señalado algo al respecto? ¿Y qué petición tienen ustedes al Ejecutivo en un contexto como el que usted ha explicado perfectamente? No. Señor Hernández, bueno, es que ustedes son un sector que tiene ahora mismo una caída de la demanda, bueno, salvaje, ¿no? Y justificada. No nos han comunicado nada porque, a ver, el gobierno de Canarias no hace ninguna propuesta. El grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera. Nosotros desconocemos si hay algún tipo de conversación interna previa, no nos consta de que eso haya sido así, y nos hemos desayunado directamente con una propuesta, como digo, en el registro del Parlamento, una propuesta de enmienda de la que no sabíamos nada y la que en principio nadie sabe nada, porque si el gobierno hubiera participado en esa propuesta, lo suyo hubiera sido que hubiera contactado con nosotros. Tenemos un consejero de Obras Públicas y Transporte con el que podemos tener contacto y no hemos tenido ningún contacto sobre esta materia. Entonces, insisto, nos ha sorprendido muy negativamente, desconocemos a qué atiende, e incluso me gustaría citar la Asociación Canaria de Empresas de Ambulancia, que está incorporada a nuestra federación, es decir, que no es que sea un conflicto entre dos sectores del transporte que están luchando por una parte del mercado, nada de nada. Y esta Asociación Canaria de Empresas de Ambulancia, la Asociación de Ambulancia también desconoce de dónde viene esa propuesta, con lo cual, como digo, es una situación realmente inconcebible. Señor Hernández, y buenos días. ¿Y cuántos escolares podrían llevar los vehículos sanitarios? Quiero decirle, es un transporte. Ustedes tienen muchos más vehículos, ¿no? Ustedes son los que llevan a los escolares al colegio. Sí. En todo caso, el transporte sanitario, ¿qué opción tendría? ¿Qué volumen podría llevar? A ver, ahora mismo lo desconocemos. Es ínfimo, tiene que ser un volumen muy pequeño porque, entre otras cuestiones, la tipología de vehículos que tienen autorizados las empresas de transporte sanitario va orientada precisamente al modelo camilla, al modelo de atención de urgencia, no va orientado a lo que es un servicio de guagua. Evidentemente, si se tratara de un servicio de guagua de personas que pueden ir en un traslado normal, precisamente para eso están las guaguas. Nosotros creemos, porque no hemos tenido posibilidad de hablar con nadie, que debe haber algún operador en La Gomera o alguna empresa en La Gomera que tiene algún tipo de dificultad y han optado por tratar de resolverlo mediante una enmienda fantasma en el Parlamento de Canarias, porque si no, no tiene sentido el que seamos así. Fíjese que las empresas nuestras mueven diariamente 45.000 niños en Canarias. Bueno, 45.000 niños antes de la pandemia, evidentemente. Hoy día, pues, algunos menos. Pero el volumen de capacidad supera los 45.000 niños diarios, sean del tipo que sea, porque no solo se llevan a centros escolares ordinarios, hay muchos centros de atención especial, aulas en clave, centros CAMP, centros sociosanitarios, donde nuestras empresas de guagua también prestan los servicios. Evidentemente, si hay algún alumno que tiene una patología sanitaria, pues ese ya está yendo en un transporte especial. Por lo tanto, es algo que a nivel de Canarias, de España y de Europa está perfectamente regulado y perfectamente atendido, y no sabemos por dónde viene esto. Lo que sí es cierto es que nos parece totalmente desafortunado. Tenemos un montón de trabajadores, hay que tener en cuenta que en el transporte escolar hay más de 9.000 puestos de trabajo. Como digo, más de la mitad están actualmente viviendo del ERTE, y la verdad es que, aunque sea un volumen grande o pequeño, no procede ahora mismo que un miembro de un gobierno haga una propuesta de estas características. Pues, señor Hernández, vamos a estar muy pendientes de este asunto. Nosotros hemos llamado a la Agrupación Socialista Gomera para que nos diera los detalles, para que nos explicara de dónde sale, ¿no?, esta propuesta, porque tendrá algún sentido, se han hecho la propuesta, pero un sentido que no alcanzamos a entender ninguna de las partes, y que nos ha sorprendido, y nos ha dicho nos dicen en la Agrupación Socialista Gomera que se van a sentar con ustedes para explicarles en qué consiste la propuesta. Bueno, pues si van a realizar algún contacto con nuestra federación, nosotros encantados de escucharle, pero ya les adelanto que lo tienen muy, muy complicado, porque, insisto, conocemos bastante bien en profundidad no solo el negocio del transporte escolar, sino el negocio del transporte sanitario. Y, vamos, no cabe para nada
de que ahora unos vehículos Claro. de transporte sanitario se vayan a meter a hacer transporte escolar. No, lo único que se Absolutamente entiende, a lo mejor, o se me ocurre pensar, y esto lo digo muy a título personal, se me ocurre pensar que en algún punto de La Gomera, en algún, no sé, en algún barrio aislado, ¿no? En algún sitio, pues a lo mejor se haya planteado por eso, pero no lo sé. Sí, pero nosotros lo hemos pensado también, pero evidentemente en esta vida existen otras soluciones que no es cambiar una ley mediante una enmienda fantasma en un parlamento para arreglar eso. O sea, eso no tiene sentido y aparentemente, no digo que sea así, pero aparentemente da muy mala espina, muy mala imagen, porque parece que es tratar de meter un gol por las cuadras en una ley además que no es de transporte, porque, insisto, la enmienda la presentan en una ley que es de medidas de recuperación del sector primario, de la energía y del turismo de Canarias. Entonces, no sabemos tampoco qué pinta ahí ahora una medida de modificación Pues de sí, la ley del transporte. pues sí le ruego que nos avise cuando se produzca esa reunión y bueno, para ver en qué queda todo esto. Pues sí, por supuesto, pues encantado. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y a ustedes por darnos, pues muchas gracias. Un saludo.